Permítanme empezar creo que también terminar con César Vallejo. Poeta peruano. Un texto que escribió, un gran poeta, ¿no? Un texto que escribió una especie de prosa poética, ¿no? El título es Voy a hablar de la esperanza. Dice: yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuera artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubieran cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Si la vida fuese en fin de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba, hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado. Qué sangre la suya más engendrada, para la mía sin fuente ni consumo. Yo creía, hasta ahora, que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer. Y si lo pusiesen en la estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiesen en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. El Buda, Shakyamuni, decía: solo una cosa enseño, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Ese era su tema. Y vamos a ver que en realidad el aporte desde la mirada y la práctica del budismo tiene que ver con, sobre todo, tiene que ver con ese tipo de sufrimiento que César Vallejo está expresando ahí. ¿No? Como más de raíz, sufro desde más abajo o sufro desde más arriba, ¿no? Pase lo que pase. Entonces permítanme, sí, remitirme un poco a la experiencia de vida de la cual devino una enseñanza en esta persona, que ha sido Shakyamuni el Buda, ¿no? Hace 2600 años más o menos vivió esta persona, que lo interesante es que cuando
cuando nace esta persona, a los padres de Siddhartha, que ese es el nombre que le pusieron, les vaticinaron que si Siddhartha entraba en contacto con el sufrimiento, se iba a transformar en un líder religioso. Si no, iba a ser una persona importante, un líder en definitiva, ¿no? Pero iba a ser un gran líder religioso. Entonces, cuenta la tradición, la leyenda, que el padre, que era justamente como si fuera el líder de su propia comunidad, quería que su hijo fuera su sucesor. Entonces no quería saber nada porque se vuelque hacia la religión, Siddhartha, y que lo preservó del sufrimiento, ¿no? Trató de preservarlo de diferentes maneras, rodeándolo de bellezas, de cuidados. Incluso se dice que tenía un palacio para cada estación, para estar preservado de los calores, de las lluvias, de los fríos, etc., ¿no? Y tuvo una educación exquisita. Y en determinado momento, Siddhartha, siendo joven, entra en contacto con algunas realidades que como que se filtran en esa fortaleza que había generado su padre para preservarlo. Inevitablemente se filtra, ¿no? Y podemos también escuchar esto no solo como cosa de la historia, sino como alegoría, como en realidad una manera de contar algo de lo humano, algo acerca de nosotros, ¿no? Nuestros padres tratando de preservarnos o nosotros mismos tratando de crecer, preservándonos del sufrimiento, y de golpe la vida nos presenta situaciones, ¿no? En el caso de Siddhartha se dice que vio a un enfermo, a un anciano y a un cadáver, y como que él no sabía, no le habían contado acerca de eso, ¿no? Y esto impacta grandemente a Siddhartha, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Y la pregunta que se enciende en esta persona es acerca del sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento en el mundo? Y cómo poder liberarnos del sufrimiento, trascender el sufrimiento, contenerlo, comprenderlo, ¿no? Cómo relacionarnos con el sufrimiento y encontrar liberación, ¿no? Liberación a esto. Se enciende su pregunta. Y se enciende de manera irrevocable, no hay vuelta atrás, ¿no? Porque también el padre trata de tenerlo, convencerlo de otras cosas, ¿no? Pero él dice, tengo una tarea, que es clarificar esto y poder compartir la claridad que estoy buscando con otros. Y ahí empieza como toda una búsqueda intensa de esta persona que prueba todo lo de su época, ¿no? Prueba todo lo de su época porque va a ver a los maestros de la época, prueba las disciplinas y prácticas de la época, etc. Pero de alguna manera aprende cosas, pero algo realmente no se satisface con todo eso. Así de grande era la pregunta de Siddhartha, ¿no? Entonces, entre las cosas que había aprendido, aprende a meditar, ¿no? También había atravesado momentos casi de riesgo de muerte,
porque el ascetismo era una práctica común en aquel tiempo, que es buscar la liberación a través de mortificar el cuerpo, ¿no? Llegó casi a morir Siddhartha, ¿no? No comía. Y también ahí se da cuenta que simplemente se había ido a un extremo, ¿no? Con su padre todos sus deseos eran satisfechos. Necesidades y deseos eran satisfechos. Y se había ido al otro extremo, de no atender, o de no escuchar, o de no considerar sus deseos. Entonces dice, pero esto debilita mi cuerpo, debilita mi mente para la búsqueda que estoy haciendo, que es grande. O sea, es realmente... Acá me juego todo, ¿no? en esta búsqueda. Y entonces ahí elige como un camino medio. Esto es interesante compartirlo porque él estaba meditando, ¿no? y totalmente hay estatuas de esa época de Siddhartha que se le ven los huesos, ¿no? Que está totalmente como un cadáver, ¿no? Y con los pelos ahí meditando, se le ven las costillas, ¿no? Y escucha que pasa por un río cercano un músico instruyendo a su discípulo, que le dice, la cuerda no tiene que estar ni demasiado tensa ni demasiado suelta, ¿no? Para que tenga un buen sonido tu instrumento, ¿no? ¡Boom! ¿No? Algo ahí. Dice, claro, esto está... Me fui a un extremo, ¿no? Y elige un camino medio en ese punto, un camino medio, más allá de los extremos. Y se sienta a meditar con toda determinación, ya habiéndose recuperado un poco, ¿no? Aceptando comida, aceptando estar un poco más cómodo. Y dice, no me voy a levantar hasta no resolver esto. Es decir, no voy a parar hasta no resolver esta profunda pregunta que tengo. Con gran determinación entonces pasa un tiempo meditando debajo de un árbol hasta que tiene una experiencia que una mañana, al amanecer, levanta la vista y ve la estrella de la mañana, que es el lucero del alba, es el planeta Venus, ¿no? Y ahí, al ver la estrella de la mañana, algo experimenta que fue como si un gran hielo se hubiese derretido, ¿no? Una gran liberación y una gran claridad. Es el despertar de Siddhartha, es la iluminación de Siddhartha en relación a estas dudas y a esta pregunta por el sufrimiento, ¿no? Algo experimenta ahí al ver la estrella de la mañana y nunca más es el mismo. A partir de ahí es que es el Buda, el despierto, ¿no? Y una de las expresiones que se toman, hay muchas tradiciones dentro del budismo, la mía es la tradición del budismo zen, ¿no? Es decir, la mía, la que vengo transitando, ¿no? Se dice que, y en verdad hay dos expresiones que se toman, pero vamos a tomar una primero, que es lo que exclama es, ¡qué maravilla! O ¡qué hecho maravilloso! Todos los seres están iluminados, o todos los seres, así tal cual son completos, no les falta nada ni les sobra nada. Pero sus ilusiones y apegos les impide atestiguar este hecho. Entonces, esa fue la liberación de Sakyamuni. La otra, también voy a compartir la otra expresión que se le adjudica después de su iluminación, inmediatamente después de su iluminación, que es, en este mismo momento, yo y la gran tierra y todos los seres juntos realizamos el camino.
Entonces a partir de ahí viene toda la vida de enseñanza. Primero dudó de que podía compartir esta vivencia. ¿Cómo transmitir algo tan íntimo y personal a los otros? Es intransferible. Y las tradiciones budistas presentan como que bajaron dioses a rogarle que comparta esto. Entonces Siddhartha, el Buda, por compasión, por compasión hacia todos los seres, por esta vocación, este amor y estas ganas de contribuir y de compartir con otros, lo primero que hace es ir a buscar a sus 5 compañeros de búsqueda, que eran otros ascetas, que en un momento lo abandonaron. Cuando él decide el camino medio, lo abandonan a Siddhartha. Pensaron que había claudicado, ¿no? Que había abandonado su búsqueda cuando empieza a aceptar comida, etc. Y él los va a buscar, ¿no? Y ahí da su primera enseñanza, y que es la enseñanza de las 4 nobles verdades, ¿no?, del budismo, y es una enseñanza sobre el sufrimiento, que vamos a compartir un poquito, y vamos a ver cuál, porque vamos a ver la presentación que hace Sakyamuni de estas verdades, es bastante rica y con diferentes aspectos, pero hay una en particular donde el budismo por ahí hace énfasis y tiene algo particular para señalar y para ofrecer, ¿no? Entonces, antes de meternos con lo que fue su primer sermón, ¿no?, con sus 5 compañeros de camino, que al principio lo vieron venir y lo iban a rechazar de nuevo, pero no pudieron ante la cualidad de presencia que traía Siddhartha después de su despertar, ¿no? Acá hay algo, acá pasó algo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice? Esta es como la enseñanza más original, más de los orígenes del budismo antiguo, sobre todo de los hermanos mayores, el budismo Theravada. En realidad es el fundamento de todo el budismo, pero en particular el budismo Theravada se mantiene como muy cerca de aquellas primeras enseñanzas del Buda que fueron recopiladas, ¿no? Entonces, 4 verdades nobles, ¿no? La primera es la noble verdad del sufrimiento. Y lo que dice es esta es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo que no se quiere es sufrimiento, separarse de lo que se quiere es sufrimiento, no alcanzar lo que se desea es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia, dice esta traducción, vamos a ver después un poquito de esto, son sufrimiento. Entonces, después desarrolla esto. Y por ahí la primera parte puede hacer sentido, ¿no? Nacimiento, al nacer sufrimos, vejez y sufrimiento por las funciones que empiezan como a deteriorarse,
vamos perdiendo autonomía, ¿no? La enfermedad con sus dolores, malestares, etc. La muerte. Eso puede ser como fácil nos puede hacer fácilmente sentido el sufrimiento ahí. Y después asociarse con lo que no se quiere, el sufrimiento, separarse de lo que se quiere, el sufrimiento, no alcanzar lo que se desea, el sufrimiento, también eso nos puede hacer sentido, ¿no? Y después hay otro punto que dice: los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento, que esto alude a dentro de la cosmogonía del budismo, 5 condiciones que hacen a una persona, 5 aspectos que hacen a una persona, ¿no? Como ser la parte física o material, las sensaciones, la percepción, la volición y la conciencia. Es como se entendía que esas 5 cosas constituyen a un ser humano, ¿no? Los 5 agregados se les llama. Son sufrimiento. En verdad, el punto clave es este, ¿no? Desde el punto de vista del budismo. Porque, y yo creo que tiene que ver con el poema de César Vallejo que leía. Porque también hay otra como distinción acerca de esta presentación que hace, como que está hablando desde 3 puntos de vista, ¿sí? Que también es importante para el budismo, que reconoce que son como las marcas de la existencia, los sellos de la existencia, que son sufrimiento, justamente, uno de los sellos, que la palabra original es dukkha, ¿no? Y que el sufrimiento no le hace mucha justicia a esa palabra, es como bastante, vamos a ver que es bastante más, es como una insatisfacción básica, como algo incompleto, como un desasosiego, etc. Una angustia, dukkha. La otra marca de la existencia es la impermanencia, que todo cambia, nada permanece, todo es transitorio, ¿no? Básicamente en 100 años no estamos más. Todos los que estamos acá, en 100 años, menos tal vez, ninguno está más, ¿no? Nuestros seres queridos no estarán más. Incluso objetos, cosas se deterioran, toman más o menos tiempo, no perduran, nada perdura. Impermanencia, la otra marca de la existencia. Y la tercera, en Pali es dukkha, anicca, impermanencia. Y la tercera es anatta, que es no yo, que no hay un yo, no hay una entidad o sustancia constitutiva en los fenómenos en general y en nosotros como personas, ¿no? Estamos vacíos de un yo, en el sentido de un yo que permanece, un yo que puede permanecerse independiente de causas y condiciones, ¿no? Algo que está ahí perdurable y separado de alguna manera. Acá es donde el budismo tiene bastante para aportar, porque por supuesto que la verdad del sufrimiento, el tema del sufrimiento es algo compartido por, bueno, la mayoría de las religiones, ¿no? Empezar con formulaciones en relación al sufrimiento. Pero acá hay un punto particularmente
enfatizado por el budismo. Esta vivencia, por un lado, ¿no?, desde nuestro sentido común y desde nuestra emocionalidad de que yo soy yo, aquí estoy, es una identidad clara que se mantiene a lo largo del tiempo, que tiene que ver con este cuerpo, ¿no? Y que está bueno defender, proteger, nutrir, desarrollar, etc. Es como un poco sentido común, porque decimos yo, ¿no? Esto es mío, ¿no? Esto es para mí, o sea que lo sostenemos desde el lenguaje, desde nuestros pensamientos y también desde lo emocional. Si yo a alguien le digo, sos un idiota, ¿no? Algo le pasa, ¿no? Estoy señalando a su identidad y algo se revuelve, reacciona y puede decir, yo no, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Quién sos vos para? ¿No? Y solo fue, sos un idiota, ¿no? Una expresión. ¿No? Pero algo se ve amenazado. Entonces emocionalmente tenemos esta identificación con yo, una historia, el cuento que nos contamos continuamente. Lo que nos dice el budismo, miren, yo me escucho eso y claro, en realidad me gusta ligarlo más a lo real, a lo que es la experiencia, a lo que es la experiencia humana y condición humana, que a lo que dice una eventual doctrina, etc. Y yo creo que a eso apunta, ¿no? Incluso las enseñanzas. El Buda empieza por algo que es tan compartido, ¿no? Tan compartido por todos, el sufrimiento y la liberación del sufrimiento, ¿no? Pero ahí hay un punto entonces. Esta idea de yo, pero que si hacemos si nos preguntamos a fondo acerca de este yo, esta identidad, si nos tomamos, si no nos distraemos o si por algún motivo nos queremos preguntar, examinar a fondo nuestras vidas, tener una vida examinada, si tenemos preguntas, si nos damos como algún acercamiento, le damos un tiempo y algún grado de rigor o seriedad a esta pregunta, y vamos mirando esos diferentes aspectos que supuestamente nos constituyen, buscando, pero ¿qué es lo realmente más propio y perdurable y diferenciado de todo lo demás? ¿No? ¿Es el cuerpo? ¿Yo soy el cuerpo? Es curioso porque decimos mi cuerpo. Entonces, ¿quién es ese mí que tiene el cuerpo? ¿No? A su vez, si me cortan las dos piernas, ¿ya no soy yo? Vamos a decir, sigo siendo yo, sentido común, ¿no? Si preguntamos, pasaron 7 años, ¿qué pasa con todas las células? ¿Son las mismas? Y un recambio global de todo el organismo. Y un ejemplo interesante, una idea interesante de un maestro, ¿no? Es esa idea tomada por la ciencia ficción incluso, de que me pueden cambiar el cuerpo y ubicarme en otro cuerpo, soy yo pero en otro cuerpo. Entonces la idea de yo no está ligada a este cuerpo físico, ¿no? Busquémosla por otro lado, no en relación al cuerpo. Bueno, buscamos en los pensamientos, en las emociones,
Y si nos detenemos, y si nos quedamos, vemos que cambia. Lo buscamos en el temperamento. ¿Dónde esto más propio? ¿No? ¿Dónde encontramos este que soy yo, Ricardo? ¿No? Buscamos y es difícil hallarlo. Es difícil encontrar fundamento para eso. Incluso ahora la psicología contemporánea apoya, ¿no?, desde algunas miradas esto, reconociendo que es un constructo psicológico, social y lingüístico, el yo. ¿No? Psicológico porque tiene que ver con procesos mentales, el reconocerme como yo, diferente, separado. Social porque esto se va formando en relación con otros y con la mirada de otros, ¿no? Y lingüístico porque tenemos un lenguaje que apoya esto. Yo, vos, aquí, mío, allá, ustedes, ¿no? Pero a donde apunta la práctica del budismo es a indagar lúcidamente en esto, y tal vez vamos viendo que no hay nada que pueda poner el dedo acá está eso como sustancia, diríamos, sustancia, como que tiene numen, que tiene entidad, y aquí lo hallé, esto es el yo, ¿no? Esto soy yo, sino más bien parece como intangible. Sí, es intangible y parecemos más como un proceso cambiante, continuamente fluyendo de acuerdo a las diferentes condiciones, ¿no?, y los diferentes momentos. Entonces, acá hay una contradicción entre algo que es inhallable y un sentido que tenemos del yo y algo para defender. Y construyo un montón de cosas desde esa convicción, yo, acerca de este soy yo y quiero, y etc. Entonces, esa tensión entre lo que deseamos y queremos perpetuar, solidificar y mantenerlo como sólido, ¿no?, y una realidad que nos va mostrando, nos va recordando, nos va tironeando, diciéndonos, hey, ¿qué onda con esto? ¿No? Se filtra, el otro día las inundaciones, se filtran las inundaciones, ¿no? Algo totalmente inesperado. Para algunos al menos, acá cerca. Pero yo te lo dejo porque hoy estoy hablando con una persona que entró el agua. No sabemos qué, no sabemos. En realidad, fidelidad a la vida es no saber, porque la vida es continuamente cambiante y nos presenta cosas, pero queremos aferrar algo, defender algo y perpetuar algo, ¿no? Entonces, esa tensión entre algo que parece recordarnos momento a momento, que esa idea de yo como algo separado, independiente, a veces superior incluso a todo lo demás, no tiene sustento. Algo nos lo recuerda continuamente, y por otro lado hacemos todo para ir en el sentido contrario, ¿no? Entonces, es como una expresión, es como una continua indisposición, insatisfacción, sensación de carencia, sensación de que algo falta y que choca con mi deseo de algo que permanezca y que se mantenga separado, preservado, diferente y superior a todo lo demás, ¿no? Esa tensión
básica y muy ligada a la existencia, algo bien de raíz. ¿Hasta qué le dijimos que tenemos? ¡Wow! ¿Ves? No lo va a contar ahora porque está de nomás. Buenísimo. Ahí apunta. Ahí apunta algo como muy básico, que cuando porque también depende cómo haya sido nuestro crecimiento, nuestra educación y las personas que facilitaron nuestro desarrollo, esa sensación de carencia estar más o menos integrada en nuestra vida, ¿no? Y cuanto menos integrada esa sensación de carencia, más esfuerzo vamos a estar haciendo continuamente para tapar ese pozo. Y más nos va a quemar que nos damos cuenta que no se tapa. Y es como un circuito. Entonces tapar ese pozo a partir de nuestra sociedad y nuestra época es tener plata, tener fama, poder, tener cosas, ¿no? Tengo cosas y me da la sensación de que entonces soy real. Pero algo tironea y te recuerda que no. Es decir, por tener cosas, es interesante la Dalai Lama cuando viene Occidente, viene realmente diciendo, a ver, a lo mejor Occidente encontró algo que implica vivir mejor, ¿no? Implica mejores condiciones para la vida, mayor felicidad para las personas. Tenía realmente abierto. Se da cuenta que chocaba lo que veía con todo lo que él había aprendido, ¿no? Y lo invitaron a su casa, gente muy generosa, muy amable, muy millonarios también, ¿no? Y dice, mira, a lo mejor hay algo en Occidente interesante por lo que veían en las personas. Y en determinado momento va al baño y abre no sé qué, y lleno de calmantes, Se iluminó. acá hay algo, ¿no? Que está tapado. Está tapado, ahí está. Entonces, dolor y sufrimiento. Ahí, como si dijéramos, ese es el sufrimiento original, o la ignorancia original, dice el budismo, en realidad, ¿no? Pero también en otras tradiciones, no soy experto, pero está la idea del pecado original, ¿no? Ligado a la separación, ¿no? A la diferencia. El budismo es más como una ignorancia, ese momento de boom, irrumpe la ignorancia del hecho de que en realidad esta separación es ilusoria, ¿no? Y en realidad no hay tal separación. Pero luchamos para sostener esta ilusión y nos frustramos continuamente. Entonces cada dolor en realidad, porque están los dolores más reales, los dolores más concretos, ¿no? Cuando el Buda habla del sufrimiento, reconoce como uno más ligado al dolor concreto de me lastimo, me enfermo, me duele, me golpeo, etc., ¿no? Más ligado a lo animal, ¿no? Que también, ¿no? Que me duele, ¿no? Otro dolor más ligado a la impermanencia, ese padecimiento de que esto estaba lindo, pero tengo que apurarme para ir redondeando, ¿no? Y ahí incluso entra la felicidad,
como sufrimiento, ¿no? Porque tampoco va a durar, tampoco puede durar, porque nada permanece, ¿no? Entonces es el sufrimiento ligado a la impermanencia. Y el otro sufrimiento más esencial, ligado a esto del no yo, ¿no? De que no hay un yo separado y superior. Y que esto entra en colisión con cómo deseamos que sean las cosas, ¿no? Y es la comprensión de este sufrimiento, lo racional no alcanza, lo intelectual no alcanza. Porque nuestra lógica, nuestra manera de pensar, piensa en términos de yo, mío, mi, vos, ahí, etc. ¿Qué me estás hablando? ¿No? Que no hay separación. ¿Cómo? ¿Qué me estás hablando de que no hay un yo? ¿Qué quiere decir esto? No alcanza la razón para eso, ¿no? Pero podríamos decir que eso subyace, es más, sufro desde más abajo, dice Vallejo, sufro desde más arriba, ¿no? De cualquier condición, porque es el sufrimiento de lo condicionado, de que todo depende de condiciones y no hay nada independiente, y yo no soy independiente. Es más, yo no existo, yo no soy nada más allá de las condiciones y causas. Entonces, esto puede ser intrincado, esto puede ser filosófico, sonar filosófico. El yo, cuando encima no entiende las cosas. A ver, este mecanismo tan básico de algo que se ajusta a esta imagen o a lo que es bueno o quiero para corroborar este yo, lo aferro. Lo que no es bueno, lo rechazo. Y lo que es indiferente, me aburre. O lo que sea, ¿no? Pero déjenme avanzar un poquito más. Porque en la tradición, cosas hermosas en la tradición más occidental de pensamiento, ¿no? Es un libro de Hugo Mujica que me encanta, la palabra inicial, y es mucho sobre Heidegger, que su manera de expresarse no es fácil, ¿no? Pero hay toda una parte dedicada al dolor y al sufrimiento. Porque, a ver, ustedes planteaban el tema dolor, sufrimiento, ¿no? Incluso planteaban ya claridades acerca de la diferencia entre me diagnostican el cáncer y me duele, pero ¿cómo lo tomo? ¿No? O me golpeo y me duele mucho, ¿y cómo lo tomo? Puedo sumirme un proceso terrible de quejarme acerca de mi existencia o acerca de la existencia de los otros o lo que los otros hicieron o no hicieron, o estar como un poco más íntegro aún en circunstancias de la vida, ¿no? Ligadas a enfermedad, vejez y muerte. Entonces ahí la distinción entre dolor concreto, una pérdida terrible, y cómo vivo esto, ¿no? Algo interesante en relación porque la palabra griega para dolor, que es algos, se relaciona con alego, y esto se relaciona con lego, que significa íntimo recogimiento. Dolor, íntimo recogimiento, ¿no?
Entonces Heidegger habla como de el dolor como la diferencia misma, ¿no? El dolor más original, un dolor más ontológico, más básico, de la diferencia misma, la separación misma, ¿no? Y la separación es yo aquí, ustedes ahí. ¿Qué es el dolor? Comienza preguntando Heidegger, lo que nos va a responder. El dolor desgarra, es el desgarro. Con todo, no desgarra en astillas que se desparraman. Ciertamente el dolor desgarra desjuntando, separa, pero de modo que al mismo tiempo reúne todo en sí. En tanto que separación, su desgarro es a la vez el tirar, que como trazo primero que abre de pronto el espacio, dibuja y junta lo que se mantiene separado en la disjunción. El dolor en el desgarro es lo unitivo que reúne y separa. Reúne y separa. El dolor es la juntura del desgarro. Ella es umbral, ella lleva a término el entre, el medio de los dos que están separados. El dolor junta el desgarro de la diferencia. El dolor es la diferencia misma. El dolor es la diferencia misma. La intimidad de la diferencia. Entonces el dolor es el pathos de la diferencia, dice. Es soportarla, pathos. Pathos es una palabra que tiene que ver con sufrimiento, con padecer, ¿no? Es soportarla a la diferencia renunciando a cubrirla, ¿no? Y ahí el dolor, este dolor. Pero cuando es así, cuando renunciamos a cubrirla y padecemos, en el sentido de quedarnos, de abrirnos a, algo pasa. Es algo así. Allí donde el peligro abunda, crece lo que salva. El dolor dispensa su fuerza sanadora allí donde menos se sospecha. El dolor es el rasgo fundamental. A ver, un poquito más de arriba. El dolor, dice Heidegger, es el atender a lo esencial en lo que se esencia. La simplicidad de su esencia adversa condiciona el devenir a partir de la aurora más temprana y oculta y lo templa en la serenidad de las grandes almas. El dolor es el rasgo fundamental de las grandes almas. Se encuentra en pura correspondencia con... y acá se pega su viaje. Pero interesante, ¿no? El dolor de la separación, el dolor desasosiego de algo más básico que nos llama y nos tironea y que curiosamente cuando me abro a ello crece lo que salva, ¿no? Y aquí, como pista de que estamos hablando y que creo que les va a hacer sentido, y empezamos a dar hiladas en todo lo que me parece habían formulado al comienzo. Algo también de Hugo Mujica, un poema, Abrir las manos se llama. Conocernos es una entrega, no un saberse. Es soltarnos y descubrir que no nos hundimos, que estuvimos siempre sostenidos. Ahí termina el poema de Hugo. Soltarnos
y descubrir que no nos hundimos, que estuvimos siempre sostenidos. Y yo cuando leo este poema tiendo a agregar sostenidos por nada. Porque, por lo menos desde el punto de vista del budismo y de algunas tradiciones contemplativas, ahí empezamos a aferrar... O por todo. O ser parte del todo. O sea, ahí darse cuenta de que uno es como todo. O sea, claro, fíjate, sí, tal cual. Mira, y me haces acordar una frase de Nisargadatta, que dice: cuando miro hacia adentro y veo que soy nada, eso es sabiduría. Cuando miro hacia afuera y veo que soy todo, eso es amor. Entre esos dos polos vivo mi vida. ¿No? Entonces, yo creo que a quienes trabajan con personas que mueren, esto, si estuviste con una persona muriendo, ves el sufrimiento extra, podríamos decir, o el grado de sufrimiento cuando hay mucho aferramiento, y hay otra vez el apego, ¿no? El apego como opuesto a este soltar, ¿no? Este poder soltarse. Y que a veces ese soltarse no es el desapego, ¿viste? La imagen del desapego, ¿no? Que estoy ahí arriba, no y las cosas no me afectan. En realidad es más complicado que eso y más delicado que eso y más incómodo que eso, ¿no? Porque es poder deslizarse ahí en eso que puede ser tan doloroso, sin aferrar ni rechazar, ¿no? Entonces duele, ¿no? Pero si no está el agregado de mis convulsiones en relación a, o de mi revolverme en relación a aferrar o rechazar, ahí mismo está la vida. Ahí mismo está la vida, ¿no? Que hay algo lindo en relación a esto. Su herida llena de gracias cuida la suave fuerza del amor, ¿no? También encontramos que cuando algo se suelta, porque ni siquiera yo me suelto, sí, podemos ponerlo así, pero a veces no es fácil, ¿no? Relajate, soltate. Sí. Pero algo se rinde, ¿no? Algo finalmente cede y se rinde, y algo pasa ahí, algo florece, algo se manifiesta como aceptación, cariño, compasión o amor en esa posibilidad de... Sería una analogía con lo contemplativo, digamos. Claro, definitivamente. Sí. Hay una frase que me encanta en relación a lo contemplativo, que puedo ver la montaña como montaña y no como un comentario sobre mi propia vida, ¿no? Entonces puedo ver este dolor, puedo ver este sufrimiento, así tal cual es. ¡Wow! ¡Qué pérdida tan grande! ¡Cuánto lo quería! ¡Cuánto lo extraño! Y esto es, ¿no? Esto es así tal cual. Algo muy lindo que escuché a mi maestro compartir. Él trabaja con personas, ha trabajado ahora no tanto, ¿no? Ahora no. Pero eso es un training de hospice, Daniel Terraño, y trabajó con personas muriendo, ¿no? Creo que fue un amigo que en un determinado momento estaba muriendo, estaba ahí, ¿no? Y sobre el final, no es lo último que dijo, pero en sus últimos momentos estaba con él y sí, amo esta vida, o amo la vida, o amo mi vida.
decía Daniel, no se acordaba exactamente, pero interesante, ¿no? Como esta vida, o esta en particular, o amo la vida, o mi vida, está bien, las tres, ¿no? Y él estaba ahí, ¿no? Porque es justo el punto, ¿no? Y no estaba diciendo, amo mi vida, no me quiero morir, ¿no? Amo mi vida, no quiero soltarla, no había ese, ¿no? Había apertura, entrega, ¿no? Y todo, y tan empapado de compasión, ¿no? Compasión, gratitud, y yo creo que, discúlpenme, voy a leer algo que dije de César Vallejo como cierre, y a lo mejor podemos darnos la respuesta técnica del dedo. Quiero volver a ustedes. Hallazgo de la vida, César Vallejo, ¿no? El mismo que escribió el anterior, viene seguido. Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Y ahí me acuerdo de lo que les decía. Todos los seres están iluminados, pero sus ilusiones y apegos les impiden estimar esto, ¿no? Otro maestro importante, Dogen, maestro japonés, dice: estudiar el camino del Buda es estudiar el yo. Estudiar el yo es olvidar el yo. Olvidar el yo es ser iluminado por todo y por cada cosa. Tu cuerpo y tu mente caen, tu identificación con tu cuerpo y tu mente caen, así como el cuerpo y la mente de los otros caen. No permanece rastro de realización y este no rastro continúa sin fin. Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida, que hoy por la primera vez me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas. Mi gozo viene de lo inédito de mi emoción. Mi exultación viene de que antes no sentí la presencia de la vida. No la he sentido nunca. Miente quien diga que la he sentido. Miente y su mentira me hiere a tal punto que me haría desgraciado. Mi gozo viene de mi fe en este hallazgo personal de la vida y nadie puede ir contra esta fe. Al que fuera se le caería la lengua, se le caerían los huesos y correría el peligro de recoger otros ajenos para mantenerse de pie ante mis ojos. Nunca sino ahora ha habido vida. Nunca sino ahora han pasado gentes. Nunca sino ahora ha habido casas y avenidas, aire y horizonte. Si viniese ahora mi amigo Peillet, le diría que yo no le conozco y que debemos empezar de nuevo. ¿Cuándo en efecto le he conocido a mi amigo Peillet? Hoy sería la primera vez que nos conocemos. Le diría que se vaya y regrese y entre a verme como si no me conociera, es decir, por la primera vez. Ahora yo no conozco a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño en el que todo cobra relieve de nacimiento, luz de epifanía inmarcesible. No, señor, no hable usted a ese caballero. Usted no lo conoce y le sorprendería tan inopinada parla. No ponga usted el pie sobre esa piedrecilla. Quién sabe no es piedra y vaya usted a dar en el vacío. Sea usted precavido, puesto que estamos en un mundo absolutamente inconocido. Cuán poco tiempo he vivido. Mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida para contar mi edad. Si acabo de nacer, si aún no he vivido todavía. Señores, soy tan pequeñito que el día apenas cabe en mí. Nunca, sino ahora, oiré el estruendo de los carros que cargan piedras para una gran construcción del Boulevard Haussmann. Nunca, sino ahora, avancé paralelamente a la primavera, diciéndola, si la muerte hubiera sido otra. Nunca, sino ahora, vi la luz áurea del sol sobre las cúpulas del Sacré-Cœur.
Nunca sino ahora se me acercó un niño y me miró hondamente con su boca. Nunca sino ahora supe que existía una puerta, otra puerta, y el canto cordial de las distancias. Dejadme, la vida me ha dado ahora en toda mi muerte. La vida me ha dado Ahora en toda mi muerte. Ciertos poetas que bueno. tocan el alma humana de manera tan increíble y bella, y tocan algo tan esencial y universal, ¿no? Y por cierto que celebro esa vivencia de Vallejo, donde evidentemente ha soltado mucho, ¿no? Para tener eso. Se ha soltado, se ha rendido, se ha dejado. Y ha tocado ese sufrimiento profundo, ¿no? También se atrevió a quedarse ahí. ¿Qué es eso? Pero donde el peligro abunda, crece manzana. Y con esto me gustaría cerrar un poco lo que yo tenía preparado, que ven cómo es esto, ¿no? Y al compartirlo aparecen cosas nuevas y todo el tiempo que tomó. Pero me gustaría volver a ustedes, más con sus resonancias, ¿no? Si hay algo que quisieran compartir, podemos tomarnos, ¿no?, unos 10 minutos más. Sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubieran cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Si la vida fuese en fin de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba, hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado. Qué sangre la suya más engendrada, para la mía sin fuente ni consumo. Yo creía, hasta ahora, que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer. Y si lo pusiesen en la estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiesen en una estancia luminosa, no echaría sombra. Permítanme empezar creo que también terminar con César Vallejo. Poeta peruano. Un texto que escribió, un gran poeta, ¿no? Un texto que escribió una especie de prosa poética, ¿no? El título es Voy a hablar de la esperanza.
Dice, yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuera artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. El Buda, Shakyamuni, decía, solo una cosa enseño, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Ese era su tema. Y vamos a ver que en realidad el aporte desde la mirada y la práctica del budismo tiene que ver con, sobre todo, tiene que ver con ese tipo de sufrimiento que César Vallejo está expresando ahí. Como más de raíz, sufro desde más abajo o sufro desde más arriba, ¿no? Pase lo que pase. Entonces permítanme, sí, remitirme un poco a la experiencia de vida de la cual devino una enseñanza en esta persona, que ha sido Shakyamuni el Buda. Hace 2600 años más o menos, vivió esta persona, que lo interesante es que cuando nace esta persona, a los padres de Siddhartha, que ese es el nombre que le pusieron, les vaticinaron que si Siddhartha entraba en contacto con el sufrimiento, se iba a transformar en un líder religioso. Si no, iba a ser una persona importante, un líder en definitiva, ¿no? Pero iba a ser un gran líder religioso. Entonces, cuenta la tradición, la leyenda, que el padre, que era justamente como si fuera el líder de su propia comunidad, quería que su hijo fuera su sucesor. Entonces no quería saber nada porque se vuelque hacia la religión, Siddhartha, y que lo preservó del sufrimiento, ¿no? Lo preservó, trató de preservarlo de diferentes maneras, rodeándolo de bellezas, de cuidados. Incluso se dice que tenía un palacio para cada estación, para estar preservado de los calores, de las lluvias, de los fríos, etc., ¿no? Y tuvo una educación exquisita. Y en determinado momento, Siddhartha, siendo joven, entra en contacto con algunas realidades que como que se filtran en esa fortaleza que había generado su padre para preservarlo. Inevitablemente se filtra, ¿no? Y podemos también escuchar esto no solo como cosa de la historia, sino como alegoría, como en realidad una manera de contar algo de lo humano, algo acerca de nosotros, ¿no? Nuestros padres tratando de preservarnos o nosotros mismos tratando de crecer, preservándonos del sufrimiento, y de golpe la vida nos presenta
situaciones, ¿no? En el caso de Siddhartha se dice que encontró, que vio a un enfermo, a un anciano y a un cadáver, y como que él no sabía, no le habían contado acerca de eso, ¿no? Y esto impacta grandemente a Siddhartha, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Y la pregunta que se enciende en esta persona es acerca del sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento en el mundo? Y cómo poder liberarnos del sufrimiento, trascender el sufrimiento, contenerlo, comprenderlo, ¿no? Cómo relacionarnos con el sufrimiento y encontrar liberación, ¿no? Liberación. Se enciende su pregunta. Y se enciende de manera irrevocable, no hay vuelta atrás, ¿no? Porque también el padre trata de tenerlo, convencerlo de otras cosas, ¿no? Pero él dice